Saludos amigos y amigas, bienvenidos a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y estoy encantado, feliz, ilusionado de estar una vez más con todos vosotros porque esto me encanta. Ojalá allá donde estés, sea cual sea el momento en el que me escuchas, las cosas te vayan muy bien, pero si por suerte del destino u otros motivos te sopla viento en contra, espero de corazón en los próximos minutos ofrecerte agradable compañía. Antes de empezar con el programa, te recuerdo que si te gusta cómo cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. El tema de hoy es especialmente interesante porque es la época más misteriosa de la historia. El antiguo Egipto, sin duda alguna, es la civilización que más misterios nos ha legado. Y además es la civilización más duradera, 3000 años de historia. La civilización egipcia, el antiguo Egipto, abarca desde el 3000 a.C. al siglo I a.C. No ha habido pueblo, nación, estado, cultura, civilización, llámenlo como quieran, que haya durado 3000 años como sí duró el antiguo Egipto. Decir Egipto es decir río Nilo, o sea, Egipto y río Nilo son casi sinónimos. Decía un historiador griego llamado Heródoto que Egipto era un don del Nilo. Y efectivamente, todo Egipto gira, toda la sociedad egipcia, toda la religión egipcia, la mentalidad gira en torno al río Nilo, un río que tiene una longitud de más de 6.000 kilómetros y que va de sur a norte. El río Nilo es la confluencia de dos ríos, el río Blanco y el río Azul, el Nilo Blanco y el Nilo Azul. Y el Nilo Blanco nace en la zona de los Grandes Lagos. Y el Nilo Azul nace en las montañas de Etiopía. Bueno, pues es en las montañas de Etiopía cuando una vez al año, debido a las lluvias del monzón, el río Nilo crecía y provocaba inundaciones en todo el valle del Nilo. Y esas inundaciones eran importantísimas para los egipcios. Una vez al año el río se desbordaba, inundaba todos los márgenes. ¿Qué pasaba? Que cuando las aguas remitían, dejaban sobre esa tierra que habían inundado un aluvión que había fertilizado esas tierras y luego eso daba una cosecha muy productiva. Miren, fíjense si las inundaciones del río Nilo eran importantes para los egipcios, que el año se organizaba conforme a esas inundaciones. Atención, a ver cómo lo explico y voy a ver si puedo explicarlo de manera que quede clara. Atención, el año egipcio se organizaba en 3 estaciones y cada una de esas 3 estaciones tenía un mes de 30 días. ¿Cómo se llamaba la primera estación? Inundación. Los 4 meses que duraba la inundación del río Nilo. Las inundaciones empezaban en junio y abarcaban junio, julio, agosto y septiembre. Y durante esos 4 meses los márgenes estaban inundados por el río Nilo. Luego, a partir de octubre, esas aguas remitían. Octubre, noviembre, diciembre y enero era la época de la germinación. Se sembraba sobre esas tierras que habían sido inundadas. Y a partir de marzo, pues ya se empezaba a cosechar. Marzo, abril, mayo, a partir de febrero. Febrero, marzo, abril y mayo, esos eran los 4 meses de la sequía, le llamaban la estación de la sequía, y durante esos 4 meses se cosechaba. Atención, hemos dicho que cada mes tiene 30 días, pues nos faltan 5 días. O sea, este año tiene 360 días. No es un año solar. ¿Qué es lo que hacían? Cuando habían terminado esos 360 días, catapum, añadían 5 días más al calendario y se acabó. Ya tenemos los 365 días del calendario de un año solar. Bueno, vamos a hablar de hay un historiador egipcio del siglo III que se llamaba Manetón, y este fue un historiador egipcio que se propuso escribir toda la historia de Egipto y nos legó una historia que divide Egipto en 30 dinastías. De manera que todos los historiadores posteriores, a lo largo de ya sea la antigua Grecia, en Roma, en Occidente, hemos seguido esa cronología que nos legó este historiador egipcio llamado Manetón. Y nos decía Manetón que todo empieza con un rey que se llamaba el rey Menes, que unió los dos Egiptos, porque hacía en el 3000 a.C. Egipto estaba dividido en 2, el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Y atención, el Alto Egipto estaba al sur, el Bajo Egipto estaba al norte. Esto a los alumnos nos trae confusión. Repito, el Bajo Egipto estaba al norte, en la desembocadura del río Nilo. Y el Alto Egipto estaba al sur. Bueno, pues sucedía que en el 3000 a.C.,
pues estaban el Alto Egipto y el Bajo Egipto estaban separados, había dos Egiptos. Bueno, pues nos cuenta Manetón que hubo un rey que se llamaba Menes que unificó estos dos Egiptos. Bueno, pues este rey, que según Manetón se llamaba Menes, ha sido identificado con otro famoso rey que le llamaban Narmer. Hay una paleta, se ha encontrado una paleta, un relieve famosísimo, donde aparece un faraón, que en la misma paleta se llama Narmer, con una corona del Alto Egipto y otra corona del Bajo Egipto. Hay dos coronas que son las que portan los faraones, bueno, dos coronas o una mezcla de las dos. Miren, una está la corona con forma bulbosa, que es la corona del Alto Egipto, y luego está la corona que tiene una lengua, que es la corona del Bajo Egipto. Bueno, pues en la paleta del rey Narmer, en una cara de la paleta, aparece el faraón Narmer con la corona del Alto Egipto castigando a un prisionero. Y en el otro lado de la paleta aparece un relieve del rey Narmer con la corona del Bajo Egipto visitando unos prisioneros, inspeccionando un ejército, el ejército enemigo que ha sido decapitado. O sea, un relieve que nos muestra sangre. ¿Por qué aparece un faraón con la corona del Alto Egipto y luego está con la corona del Bajo Egipto? Pues algo nos indica esa corona. Primero, parece que hay unión, porque si está el faraón con las dos coronas del Alto y del Bajo Egipto, eso significa que los dos Egiptos se han unido. Y segundo, ha habido violencia. Ha habido una guerra entre los dos Egiptos para que ambos sean unificados. Pues se dice que ese rey Narmer de la paleta es el mismo del que nos hablaba Manetón. Manetón le llamaba Menes, pero bueno, vendría a ser el mismo faraón. Sobre esto hay discusiones, muchos historiadores no están de acuerdo, hay muchos historiadores que dicen que no, que ya antes de Narmer había habido unificación, que lo único que hizo Narmer fue, pues digamos, consolidar esa unificación, pero que ya otros faraones antes de Narmer ya habían conseguido unificar Egipto. Bien, pues entonces decía Manetón que con el rey Menes, o también llamado Narmer, empieza la dinastía 1. Bien, aquí tenemos la dinastía 1, aunque nos vamos a liar un poco. Los historiadores hablan de que hubo otros faraones antes que Narmer, a los que le llaman la dinastía 0. Pero bueno, da igual. Nosotros vamos a ponerlo que empieza con el rey Narmer y esa es la dinastía 1. Hablemos ahora de los periodos del antiguo Egipto, y miren, son 3000 años de historia, y voy a ver si soy capaz de sintetizarlo de una manera que quede clara. Estos periodos que vienen a continuación los podemos sintetizar de la siguiente manera. Unión de los dos Egiptos, desunión, unión de los dos Egiptos, desunión, unión de los dos Egiptos, desunión, invasión, invasión. Ese sería el esquema que viene a continuación y bueno, si no lo han entendido, ahora verá, lo vamos a explicar y verá como lo que acabo de decir tiene bastante sentido. Miren, a estos primeros faraones que suceden al rey Narmer les llamamos el periodo arcaico. Bueno, pues ahora vamos a hablar del primer gran periodo de la historia del Antiguo Egipto, que es el Imperio Antiguo, que va del 2681 al 2181, y esta es la época de los grandes faraones que identificamos siempre con las pirámides. Los primeros faraones se enterraban en unos enterramientos que llamamos mastabas. ¿Qué es una mastaba? Pues un bloque de piedras cuadrangular, y sobre ese bloque de piedras cuadrangular se hacía un túnel y tierra adentro, ahí se ponía la cámara mortuoria, la cámara funeraria donde se enterraba al faraón. Bien, ¿qué sucede? Hemos dicho que la mastaba era un bloque cuadrangular de piedra. Bueno, pues llegó un faraón Zoser en el 2665 que dijo, ostras, a ver, este bloque de piedras cuadrangular, ¿qué pasa si le añadimos otro nivel? Sobre este bloque de piedra vamos a añadirle otro nivel, otro bloque de piedra encima. Y vamos a añadirle otro bloque más encima. ¡Ay! Vamos a añadirle otro bloque más encima. De manera que lo que era en un principio una mastaba, o sea, un bloque de piedra, se le añade otro nivel, otro nivel, otro nivel, y ya tenemos una pirámide. Con el faraón Zoser se construye la primera pirámide del antiguo Egipto, o también le llamamos la pirámide escalonada. ¿Por qué? Porque tiene forma, o sea, es una pirámide, por eso escalonada, que parece una escalera. Luego a este faraón Zoser le sucede otro faraón que le llamamos Snofru, y este tío probó, o sea, este hombre era un emprendedor, porque intentó construir una pirámide escalonada que le salió mal, y dijo, pues yo construyo otra, y que le llaman la pirámide acodada, le salió regular y dijo, ¡ay! Quiero otra más. Y ya hizo pues una pirámide maravillosa, perfecta, que se llama la pirámide roja. Claro, bueno,
esta pirámide no la hacía él, obviamente, la hacían los sirvientes, ¿no? Entonces la tercera fue la vencida, y la tercera pirámide de Snofru es la primera pirámide perfecta, lisa, o sea, la primera pirámide prototípica de la historia del antiguo Egipto. Y luego tenemos las otras 3 grandes pirámides famosas, que son las de Keops, las famosas pirámides de Giza, las que vemos en todas las imágenes, que son las pirámides de Keops, Kefren y Miquerino. Para que no se líen, la pirámide de Keops es la más grande, la pirámide de Kefren es la mejor conservada, y la pirámide de Miquerinos es la más pequeña. Y la esfinge parece que pertenece al faraón Kefren. Bueno, pues estos son algunos de los grandes faraones del antiguo Egipto, del Imperio Antiguo, de la fase del Imperio Antiguo. Hemos hablado de Zoser, Snofru, Keops, Kefren, Miquerino, y luego el último gran faraón del Imperio Antiguo, atención, tiene un nombre gracioso, Pepi II. Esto en clase me va a dar para hacer unos cuantos chistes con los alumnos. Que miren, el tío con el nombre llamado Pepi, el Pepi, reinó durante 90 años. Dicen las crónicas que empezó a reinar con 6 años y llegó hasta los 100 años, así que su mandato duró 90 años. Bueno, pues este es el Imperio Antiguo, que va del 2681 al 2181. ¿Y qué viene ahora? ¿Qué hemos dicho que viene? ¿Este es un periodo de unión? Pues efectivamente, un periodo de desunión. Y a este periodo de desunión le llamamos primer periodo intermedio. Pero bueno, ¿cuánto dura? Dura unos 100 años, así que siguiente periodo, ¿qué sucede? Pues que es un periodo de ¿qué? Pues de unión, y este es el Imperio Medio, que va del 2000 a.C. al 1800 a.C. Dura 200 años, pero es una época, sí, hay unión, pero hay cierta inestabilidad y luchas de poder. De hecho, si miramos los rostros, las esculturas de los faraones, vemos a unos faraones, como nerviosos, intranquilos, con cara de mala leche, como que voy a abrir la mano y te voy a dar. O sea, por ejemplo, si miramos el rostro de la escultura del faraón Sesostris III, tiene ahí un entrecejo ahí como cerrado, como cansado, mirándote con muy mala leche. Y es que eran, ya digo, había continuas luchas de poder. Y si hemos dicho que esto era el Imperio Medio era un periodo de unión, ¿ahora qué viene? Pues un periodo de desunión, pero ahora un periodo de desunión más trágica si cabe. ¿Por qué? Porque hay una invasión de un pueblo extranjero que son los Hicsos, que se establecen en el delta del Nilo e invaden pues, la mitad del país. Entonces a este le llamamos el segundo periodo intermedio, pero en este caso, ya digo, es más trágico porque hay una invasión que tiene casi la mitad del país. Y bueno, resultó que Tebas pues no se somete a los Hicsos. Tebas se rebela contra los Hicsos, que estaban, o sea, Tebas estaba al sur, los Hicsos estaban en el delta del Nilo, al norte, y tenían casi la mitad del país. Hemos dicho que Tebas pues se rebela contra los Hicsos. ¿Y qué es lo que hacen los Hicsos? Atención, a ver cómo explico esto. Resulta que al sur de Egipto hay un país había un reino, civilización que le llamamos el reino de Kush, que era un reino muy rico, que controlaba el comercio, que controlaba materias, los objetos preciosos, que era, bueno, pues muy esplendoroso. Y resulta que ¿qué es lo que hacen los Hicsos? Quieren hacer una alianza con el reino de Kush, que estaba al sur, para entre los dos rodear a Tebas y machacarlo. Bueno, ¿qué pasa? Que esa alianza fracasa porque los tebanos interceptan al mensajero que iba a tramar ese plan, esa estrategia de unión, y eso se frustra. Así que desde Tebas, un señor que se llama Amophis va contra el norte y consigue expulsar a los Hicsos. Así que este señor llamado Amophis consigue unificar de nuevo todo Egipto. Y una vez que se ha unificado todo Egipto, se lanza por el reino de Kush y dice, que me habéis querido traicionar, pues ahora os invado con un par. Y que entonces, ahora ya no solo tenemos el Alto y el Bajo Egipto unificados, sino que ahora lo que era el reino de Kush, o también en algunos libros lo llaman Nubia, pues ya está también incorporado al antiguo Egipto. ¿Y qué hacen los faraones egipcios? Cogen a la nobleza de Kush, a los militares de Kush, y los van integrando en la corte faraónica.
Y bueno, y ahora empieza y esto ya es el comienzo de otro periodo de unión. ¿Cómo le llamamos a este periodo de unión? El Imperio Nuevo, y esto es como un renacimiento egipcio. Este es quizá el periodo más esplendoroso, el más rico de la historia de Egipto, cuando Egipto se expande por sus fronteras, se expande por se expande por Asia, se expande por el sur, y aquí destacan otra serie de grandes faraones, por ejemplo la faraona Hatshepsut, que en principio era una especie de regente, pero que al final acaba dando un golpe de estado y siendo una faraona, y bueno, ha pasado la historia también por su gran templo excavado en la roca, el templo de Hatshepsut, que es precioso, hermoso. Si visitan Egipto, por favor vayan a verlo. También un faraón famoso, el faraón Tutankamón. ¿Por qué ha pasado la historia del faraón Tutankamón? Porque esta tumba del faraón Tutankamón es la única que nos ha llegado intacta hasta nosotros, porque desde la mismísima antigüedad, ya en el antiguo Egipto, se saqueaban las tumbas, se saqueaban los ajuares funerarios, y sin embargo esta nos ha llegado por completo y hemos podido estudiarla y se conservan todos sus restos, y por eso ha pasado a la posteridad y es tan famoso el faraón Tutankamón. En este periodo, en el Imperio Nuevo, tenemos otro faraón muy famoso que es Akenatón. Miren, los egipcios pues creían en varios dioses y en el Imperio Nuevo la deidad principal, el dios principal, era un dios que se llamaba Amón, que venía a ser casi lo mismo que Ra, ¿vale? Bueno, pues hemos dicho que los egipcios creían en muchos dioses y el principal era Amón. Bueno, pues ¿qué hace este faraón que se llama Akenatón? Dice que no, que a partir de ahora todos van a creer en un solo dios y que este dios es Atón. O sea, aquí tenemos la primera reforma religiosa de la antigüedad y encima tenemos la primera religión o de las primeras grandes religiones monoteístas. Había que rendirle culto a un solo dios. Luego, en cuanto murió Akenatón, todo esto se volvió a lo anterior. Sus sucesores eliminaron todo lo que había hecho Akenatón y se volvió al estado anterior. Y el faraón de los más famosos de su época, Ramsés II, que tuvo un reinado largo, próspero. Si vais a Egipto vais a ver que la mitad de los templos, la mitad de las esculturas que quedan por Egipto son de Ramsés II, y ha pasado la historia porque luchó contra los hititas en la famosa batalla de Kadesh. Y el hombre, este hombre, si hubiese tenido Instagram, hubiese roto la pana, porque fíjense, en aquella batalla de Kadesh, cuentan todos los historiadores que esa batalla quedó en tablas. Bien. Pues ¿qué hizo este Ramsés II? Pues mucho autobombo. Según las crónicas egipcias, atención, la batalla de Kadesh discurrió de la siguiente manera. Estaban en mitad de la batalla luchando unos contra otros, cuando de repente los soldados egipcios se cagaron en los pantalones y huyeron, porque los hititas, los enemigos, eran muy poderosos, y los soldados egipcios huyeron y dijeron: ¡ay, que me pegan, que me pegan! Pero hete aquí que el faraón Ramsés II, él solo con su carro, se quedó en el campo de batalla contra miles y miles de hititas, y él solo venció a todo el ejército hitita. Ahí lo lleva. O sea, según las crónicas egipcias, el faraón Ramsés II solito liquidó al ejército hitita. Y ya digo, parece que esta batalla como mucho quedó en tabla y dio lugar a un tratado de paz, el primer tratado de paz de la antigüedad entre egipcios e hititas, para volver a un status quo y que todos estuviesen quietecicos. Y un detalle curioso es que durante el Imperio Nuevo los faraones ya no se enterraban en pirámides, se enterraban en un lugar que se llama el Valle de los Reyes, y eran cámaras funerarias excavadas dentro de la montaña. Y ahí en uno de esos enterramientos dentro de la montaña estaba la tumba del faraón Tutankamón. Y en ese Valle de los Reyes se llegaron a enterrar 30 faraones. Y hemos dicho, el Imperio Nuevo va terminando, va llegando a su fin. ¿Y qué viene ahora? Pues un periodo de desunión, porque además vienen invasiones de unos pueblos que vienen del Mediterráneo, que se llaman los pueblos del mar, y de nuevo tenemos división en Egipto. ¿Cómo llamamos a este periodo de división? Pues tercer periodo intermedio. Y en este periodo intermedio, que empieza en el año 946, en el delta del Nilo domina una dinastía libia. Los libios habían ido poco a poco escalando en la sociedad egipcia y ahora llegan incluso hasta ser faraones, y tenemos dos capitales. Hemos dicho una al norte, que se llama Tani, y otra al sur, que se llama Tebas. Hemos dicho que en un principio domina
la dinastía libia, pero ojo, fíjense, recuerden que al comienzo del Imperio Nuevo los faraones habían conquistado el reino de Kush, bueno, y habíamos dicho que los kushitas se habían ido integrando en la corte faraónica. Bueno, pues fíjense, curioso, en Tebas los kushitas habían ido también escalando posiciones y llegan a ser proclamados faraones. Así que tenemos a una dinastía kushita reinando como faraones en Egipto, y además llegan a unificar por poco tiempo todo Egipto. Y una curiosidad, recuerden que en el antiguo Egipto los faraones se enterraban en pirámides, en el Imperio Nuevo se enterraban dentro tumbas excavadas en la roca en el Valle de los Reyes. ¿Y qué es lo que hacen ahora esta dinastía kushita? Vuelve a utilizar las pirámides, y al sur de Egipto, lo que era el reino de Kush, o también conocido como Nubia, los faraones kushitas se vuelven a construir pirámides pequeñas, pero vuelven a construirse pirámides y llegan a tener 200 pirámides. Atención, durante 1000 años en esta región de Nubia los grandes dirigentes se siguen construyendo sus pirámides y no son muy conocidas, por desgracia. Se han saqueado la mayoría, pero ahí siguen esas pirámides que, ya digo, no se conocen para el gran público. Y bueno, llegamos ya al periodo tardío, que viene a ser un largo ocaso de la civilización egipcia. Ojo, ya digo, el ocaso fue largo, 6 siglos todavía para terminar y desaparecer. Sucede que llegan los asirios y por un breve periodo de tiempo, en el año 671, ocupan Egipto. Los egipcios consiguen quitarse a los asirios de en medio, vuelven otra vez a unificarse, vuelven a expandirse. Llega un faraón, Neco II, atención, que encargó a los fenicios que dieran la vuelta a África. Toma ya, o sea, ya en el siglo VII a.C., los fenicios consiguen dar la vuelta a África. ¡Qué interesante! Y luego vienen los persas los persas invaden Egipto desde el año 521 al 401. Luego viene Alejandro Magno y ocupa Egipto en el año 332. Cuando muere Alejandro Magno y su imperio se divide, hay una dinastía que le llaman la dinastía Ptolemaica en Egipto. Y ya finalmente llegan los romanos en el año 33. Bueno, hasta aquí, amigos y amigas. Espero que te haya resultado interesante, espero que te haya ayudado a comprender un poquito más la historia de Egipto, esta fantástica historia de Egipto. Te recuerdo que tengo otros proyectos relacionados con la educación. Si quieres estar al tanto de todos ellos, puedes seguirme en mis redes sociales, ya sea en mi canal de YouTube, Profesor Inquieto, en mi cuenta de Instagram, El Profesor Inquieto, en mi página de Facebook, Juan Jesús Pleguezolo. Y no te digo más, te deseo lo mejor, te mando un fuerte abrazo. No te olvides de ser feliz y te espero en el próximo programa. Chao.